Balance del primer año del segundo periodo del presidente Danilo Medina o del primer cuarto de su último periodo, como ustedes quieran llamarle, presidencial. Tenemos un panel aquí de invitados locales con el licenciado Lidio Cadet, el director de Ética Gubernamental, la profesora María Teresa Cabrera del Movimiento Verde y el economista Miguel Seara Harton. Y en Santiago está con nosotros el sociólogo Emmanuel Castillo, el doctor Emmanuel Castillo, una figura legendaria de la sociología dominicana. Vamos a ver si ellos nos ayudan a entender qué significado ha tenido este primer año del gobierno del presidente Danilo Medina en su segundo mandato. Empezamos con el sociólogo por riguroso orden de antigüedad en el servicio. En el servicio. En el servicio. Adelante, don Emmanuel Castillo. ¿Cuáles son los logros y los tropiezos de este primer año? Bueno, me parece que un principal logro del gobierno ha sido en este primer año haber mantenido una elevada tasa de crecimiento de la economía. Digamos que ese es el gran objetivo en el plano económico que anima la moral del gobierno frente a una cantidad de otros problemas. Ese logro se ha combinado también con la relativa estabilidad macroeconómica que se ha mantenido. Esos logros también han sido combinados con dos grandes banderas de lucha que ha mantenido el gobierno, que es la revolución educativa a partir del 4% y también el apoyo a los pequeños productores y MIPYMES del país a través de la visita sorpresa y otras ventanillas de apoyo como el Banco Solidario. De modo que podríamos redondear como los principales logros que hasta ahora ha tenido el gobierno. El principal tropiezo que ha encontrado en este año ha sido evidentemente el impacto muy negativo que ha tenido el caso de la Odebrecht en el país, una empresa contratada por el gobierno para una serie de grandes obras de infraestructura, entre ellas la planta Punta Catalina, que es la obra cumbre, en una larga relación con esa empresa que data de los años 2001, 2002, de ahí en adelante todos los gobiernos mantuvieron esa vinculación y se ha profundizado con el gobierno de Danilo Medina. El hecho de que esta empresa haya violado reglas internacionales del comercio, sobre todo que tienen que ver con la Bolsa de Valores de Nueva York, y el develamiento de toda una trama continental de un conglomerado de multinacionales brasileñas combinada con la empresa estatal Petrobras y con el Banco de Desarrollo brasileño. Ese tinglado tuvo un impacto demoledor en el sentido de que a través de esa estrategia de penetración de mercado, Brasil pudo controlar el mercado nacional desplazando a los intereses y multinacionales norteamericanas. Y por el otro lado también esa vinculación con el financiamiento a campañas hizo que esta estrategia desplazara a Estados Unidos de su influencia en los gobiernos locales de la región. Son dos pecados mortales que cometió esta estrategia que naciera en Brasil, que tuviera su apoyo también con Venezuela, y luego se integraron una cantidad de países, Argentina, Bolivia, Paraguay, en un principio, luego Ecuador, Nicaragua, Cuba y República Dominicana también. Al descubrirse esa trama continental, naturalmente esto ha tenido un impacto demoledor porque la trama fue descubierta en un pecado mortal, haber violado las normas de la licitud, que es un aspecto que está en todo el marco jurídico que domina el comercio internacional. Licitud esta, o criterio de licitud, que arranca del componente ético. Entonces, la gran debilidad que ha visto y que ha experimentado el gobierno
en este primer año de su segunda gestión es haberse involucrado en un problema ético a nivel internacional. Yo diría que, redondeando, esos son los grandes logros y tropiezos que se han descubierto este año. Bueno, continuamos con el licenciado Lidio Cadet, director de Ética Gubernamental, y hacemos el mismo planteamiento, un balance del gobierno, de este primer año de gobierno, con sus logros y tropiezos. Bueno, nosotros sabemos que el año que tiene el gobierno es una continuidad de la política que tiene a la gente como centro, la política del presidente Medina. Por eso la educación ha seguido siendo un elemento fuerte en este primer año, porque la inclusión social es la novia adorada del gobierno que preside, y específicamente el presidente Medina. Y el área de la educación es fundamental para que los recursos humanos que necesita el país se puedan lograr preparar, porque cientos de miles de niños, de hijos de pobres, de familias desarrapadas, saben que pueden incluir en el proceso educativo a su chiquitito o a su chiquitita, desde la mañana hasta la tarde, asegurando educación de calidad con la alimentación y demás elementos fundamentales asegurados. Que cada niño de eso le sale al gobierno por alrededor de 7,000 y tantos pesos cada mes. Una familia que tenga 5 niños va a la escuela de tanda extendida, solo por ese concepto está percibiendo 35,000 pesos. Lo que quiere decir que este elemento no solamente aligera la carga de la familia pobre, sino que prepara a los hijos de los pobres para mañana ser protagonistas de su propia historia. Para mí esto es un elemento fundamental, porque si no hay una inversión y tener efectivamente resultados positivos en el área de educación, no hay futuro. Yo diría que el arma más poderosa para combatir los flagelos que tiene la República Dominicana, incluyendo la corrupción, es que los pobres tengan acceso a lo que es el conocimiento, el saber, y mañana puedan participar como sujetos de su historia en el proceso de construcción de una sociedad nueva. De manera que es un elemento muy importante, como lo es el hecho de que el gobierno dispusiera en el decreto 1517 que no hay posibilidad de contratar una obra que no esté contemplada en el presupuesto y establezca claramente esa institución que están los recursos. Se acabó eso de que yo contrato una obra, me da la ganariamente, y entonces el contratista construye, trabaja, y a la hora de la verdad de que tiene que recibir su dinero, ese contratista no le pueden pagar. Y entonces el funcionario, como ha pasado en el país, dice, bueno, mira, yo te puedo gestionar el pago, pero era para buscar lo suyo. Ahora no, el contratista sabe con toda seguridad. Ya eso en el último año que se está aplicando. Sí, en el último año. Ahora, en este año. Exacto. Sí, porque ayer, por ejemplo, frente al Ministerio de Educación hubo una protesta, no solamente de maestros, por el asunto de la nómina aquel, que está muy bien hecho por Navarro, sino por las deudas que han acumulado los contratistas, arquitectos, ingenieros, que han estado enfrascados en el programa de edificaciones escolares. Precisamente, Ana, el decreto 1517 sale este año para darle un alto a eso, es decir, un freno a eso. Es decir, la gente trabaja y debe cobrar. Y eso para evitar que vuelvan a tirar 56 hospitales al mismo tiempo a reconstruirlo. Claro, porque no se puede hacer un proyecto de construcción cuando en esa institución no están los recursos disponibles. Para 56 hospitales. Y entonces los contratistas se llenan de tensiones. Es un elemento importante, como lo es también el hecho de que nosotros tengamos, esto es una continuidad, pero no debo dejar de mencionarlo. Cuando nosotros llegamos en el 12 al gobierno, había 19,000 proveedores.
ahora tenemos 70.000 proveedores. Cuando llegó el presidente Medina. Sí, porque exacto. ustedes Tú dices llegaron en el nosotros, 96. Sí, pero bueno, yo me refiero al presidente, sí. al presidente Medina. Ok. Exacto. Entonces pasamos de 19.000 proveedores a 70.000, con la característica de que Compras y Contrataciones está preparando en todo el país a las personas que quieren emprender un negocio para, sin costarle un solo centavo, tener las herramientas a fin de que puedan convertirse en proveedores del Estado. Y eso es muy importante porque en las compras y contrataciones, amigas y amigos televidentes, es donde se dan los grandes robos. Yo estaba en París en la cumbre de Alianza de Gobierno Abierto en diciembre del año pasado, y en una de las reuniones de ministros, uno de los ministros decía que un asaltante en su país siempre iba al banco. Y entonces las autoridades le preguntaron por qué usted va siempre al banco a asaltar. Y dice, porque ahí está el dinero. Y decía el ministro, en las compras y contrataciones de los gobiernos está el dinero. Entonces nosotros con la ley 340-06 aplicada al frente de esa institución está Yocasta Guzmán, que no transige. Es Bien. absolutamente ¿Algún intransigente. otro logro así rápido y si tiene algún tropiezo de este año? Mira, eso que decía Castillo, la estabilidad macroeconómica. Hay una empresa que estudia los riesgos y determinó que en la República Dominicana pasamos a la categoría BA3. Es decir, nosotros dimos un avance, y eso es importante para la inversión, porque el turismo, por ejemplo, es un elemento clave. Los empresarios del área turística hicieron un reconocimiento al presidente y dijeron, del 13 al 16 pasamos, incrementamos ese proceso de atracción turística, de presencia turística, en un 44%. O sea, es la espina dorsal de la economía. Antes era el cacao, el azúcar y demás. No, es el turismo. Entonces nosotros sabemos que el presidente Medina está entregado precisamente para que ese área del país tenga todas las condiciones para que tengamos pronto 10 millones de turistas. Aparte de que esos turistas ya consumen lo que los productores agropecuarios están Bueno, produciendo. María Teresa Cabrera se la pusieron la pelota porque ella fue de las líderes del movimiento del 4% y uno de los grandes éxitos del presidente Medina y siguió siendo este año, ha sido la inversión en educación. María Teresa, logros y algunos tropiezos en este primer año del segundo periodo. Yo pienso que efectivamente la continuidad de la asignación del 4%, que fue un compromiso, digamos que una conquista del pueblo dominicano, porque la ley tenía 14 años indicando que debía hacerse, y hasta que se produjo ese gran movimiento no se selló ese compromiso. Hay que decir que este año se continuó con esa asignación. Yo no generalizo en términos de la educación en sentido general como hecho positivo, porque me parece que hay desafíos importantes que incluso fueron de las razones de esa lucha. El nivel de inclusión, todavía tenemos una gran exclusión de niños y niñas en el caso de la educación inicial y de jóvenes en el caso de la educación secundaria. Donde están los mayores avances en términos de cobertura es en la educación básica, pero en términos de la transformación de la escuela, de la educación, de la calidad de la educación, de cumplir los propósitos de una educación que realmente garantice una formación integral y que apunte a ese empoderamiento en términos de derechos, yo siento que tenemos desafíos muy grandes. Yo, la verdad, me estremece cuando veo la promoción, la publicidad que utiliza a niños y niñas en una escuela que se está discutiendo que se enseñe la Constitución. No deberíamos propiciar que en un acto de inauguración de una escuela, por ejemplo, al niño o la niña que le toca hablar,
que el discurso se le hace, que se ensaya, lo sabemos, y entonces se le pone a decir, gracias, presidente, deberíamos como tratar de que el niño y la niña, para ser coherente, vaya asumiendo que lo que está haciendo el presidente es cumpliendo con una responsabilidad que le asigna la Constitución. O sea, en esos detalles, en términos cualitativos, yo creo que hace falta potenciarlo. Por lo tanto, una cosa es como un hecho positivo la continuidad de la asignación, pero anuncio de parte del ministro de mejorar la institucionalidad y la gestión, que es un desafío también importante, pero en educación hace falta trabajar también el tema ético, el tema de una educación que apunte a enseñar, a confrontar, a rechazar la impunidad y la corrupción que no ha estado ausente en la gestión de ese presupuesto. Yo pienso que ese es un hecho, sin duda, positivo, e insisto, el de mantener la inversión. Creo que un tropiezo enorme de este año ha sido, sin ninguna duda, los escándalos de corrupción. El tropiezo más importante, más destacado de este primer año de gobierno han sido los escándalos de corrupción, caso concreto de la venta de los 3 brazos, los episodios de San Pedro de Macorís como resultado de esa práctica del CEA, de vender, por ejemplo, un mismo terreno a varias personas, y naturalmente el escándalo del caso Odebrecht. Ha sido un elemento destacado en términos de los tropiezos. Yo diría también que el tema de salud, el tema de los feminicidios, hay que señalarlo como un hecho bastante negativo, porque llevamos 48 en lo que va de año. Así es. Pasamos con Miguel Seara Hatton, economista, así que vamos a ver cuál es su visión sobre esos logros y tropiezos. Gracias. Mira, yo veo más tropiezos que logros y lo empiezo a enumerar. Primero, creo que el tema institucional, el tema del CEA, lo del CORDE, o sea, vender, señores, un barrio entero y no hay nadie preso, ¿no? Creo que eso es una situación inaceptable. El tema Odebrecht, que hay que enfrentarlo. El tema deuda se ha acrecentado cada vez más. Se le ha olvidado los aviones tucanos. Los Sí, tucanos. Este año fue Los otro escándalo tucanos. grande. Sí, sí. Los tucanos. Sí. El tema de la salud, el deterioro de los indicadores de salud. Ha aumentado la cobertura, pero no hay servicio, ni hay calidad en salud. O sea, a la gente le han dado una tarjetita y cuando va a materializar ese derecho, no hay servicio. Inseguridad ciudadana es un tema que ha crecido como cuarto. El quinto es la calidad del gasto. Yo creo que hay un problema serio de calidad del gasto en la República Dominicana. Hay muchas mediciones que te indican que se puede gastar mucho mejor, no hay controles. Con respecto a lo que decía Lidio sobre el decreto, debo decirle que la ley de presupuesto establece que no se puede asignar ninguna obra si los recursos no están consignados. Es decir, que no se estaba cumpliendo la ley, ¿no? En términos de la educación también, yo creo que hay un serio problema de calidad, tanto educativa como calidad del gasto, que debe revisarse. Hay que hacer una auditoría minuciosa en ese sentido. El tema de la estabilidad macroeconómica es un resultado, es cierto, pero se ha logrado sobre la base de aumentar la deuda. Simplemente este año la estabilidad macroeconómica le cuesta al país alrededor, la cifra la vamos a ver a final de año, por supuesto, de 50 a 55 mil millones de pesos de deuda del Banco Central y 25 mil millones de pesos
del gobierno central que tiene que pagar intereses. O sea, es una estabilidad macroeconómica que se ha logrado sobre la base de mantener la deuda, porque los ingresos promedios de divisa con relación al Producto Interno Bruto se han ido reduciendo. Diría que eso sería más o menos algunos de los elementos que... ¿Y tú no le das que algún citaría. logro al gobierno? Yo realmente creo que si hago un balance en este momento, yo creo que pesan más los tropiezos que los logros. Tú puedes decir, bueno, Ciudad Juan Bosch, vivienda, pero ¿qué resulta que Ciudad Juan Bosch, la vivienda es financiada, o sea, un sistema fideicomiso, y eso implica que eso no va a resolver el problema de los más pobres del país, sino son sectores capas medias bajas, ¿no? O sea, tú tienes que pagar 13, 12 mil pesos mensuales por tener acceso a esa vivienda. Eso, el salario promedio de la República Dominicana, el 75% de las personas que trabajan, que pagan seguridad social, reciben menos de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, eso no, estamos hablando de una población que está totalmente marginada. Luego podemos hablar después del tema del empleo y de la pobreza. Vamos entonces a una segunda ronda inmediato. Esta vez vamos a empezar con Lidio Cadet y después vamos con Emmanuel Castillo en Santiago. Lidio, la imagen del presidente, la situación del PLD, de la oposición, lo político en este año. Sí. La popularidad del gobierno, ¿cómo la ves? Nosotros sabemos que el presidente Medina no ha escatimado ningún esfuerzo para hacer las cosas en beneficio del pueblo, sobre todo de los pobres. Tenemos que reconocer que por la campaña bestial en contra del presidente Medina, en relación con asuntos que no hay una sola prueba de que él haya descuidado esa área. Me refiero específicamente al caso de Odebrecht. Para que ustedes vean, amables televidentes, cómo se puede permear la opinión de una parte de la gente. La única obra que contrató Danilo Medina en Odebrecht fue Punta Catalina. Antes de que la Comisión de la República Dominicana estableciera lo que estableció, en el mapa que presentó Brasil no aparecía Punta Catalina como una obra sobrevaluada. Después la Comisión de Dominicanos estableció que no solamente no había sido sobrevaluada, sino que había sido contratada en un 6% por debajo del promedio. Pero además dijo que no había habido soborno. Una comisión compuesta por personas, por lo menos una parte de ellas que no tienen ninguna vinculación con el gobierno, son totalmente independientes. Y fue un criterio unánime. Sin embargo, ese hecho fue usado para aplastar al presidente Medina. Por eso es que yo digo que la cosa más importante en una sociedad es elevar la conciencia crítica, para que si lo que yo estoy diciendo, Lidio Cadet, pueda ser evaluado, pueda ser visto desde una óptica crítica. Es decir, Lidio está diciendo la verdad, entonces vamos a evaluar eso. Entonces, ese es un elemento, como por ejemplo el caso de esa misma obra. Antes de que hubiera Marcha Verde, antes de que hubiera todo eso, el Procurador General de la República solicitó, tan pronto se anunció, información a Estados Unidos y a Brasil. Y nunca más paró, nunca más. Pero no solamente eso, la gente recuerda que el presidente, cuando ha tenido que actuar, ha actuado contra la corrupción. Yo pongo el caso específico que me involucra: Tres Brazos y San Pedro de Macorís. Antes de que hubiera un movimiento fuerte, ya la Dirección de Ética había llamado al director del CEA. Y muy pronto el presidente designó una comisión que incluía al director de Ética y establecimos que aquello era un desastre. Le hicimos recomendaciones al presidente de la República. Él las asumió todas, canceló, envió al Ministerio Público porque no es la justicia. ¿Y había algunos procesados?
O están investigando porque ya eso no le compete al presidente de la República. No, pero digo, y el procurador es el órgano del gobierno. Comenzaron, ¿Está incluso, alguien procesado? Claro que sí, que están trabajando. Porque hace 9 meses de eso ya. Sí, pero una O investigación. 10, 9 meses. Una investigación no es una obra de mágica. Ya. O sea, no es mágico. Y me refiero al caso de San Pedro de Macorís. El presidente designa una comisión, establecemos, lo anterior fue CORDE, establecemos que en el CEA hay una situación que no es ética, no era ética. Entonces nosotros hicimos unas recomendaciones al presidente de la República, las asumió todas, canceló mucha gente, o sea, envió al Ministerio Público y están trabajando. Es decir, cuando en el caso, por ejemplo, de la educación, debemos insistir en que para el año 2018 todas las escuelas públicas tendrán tanda extendida. No habrá un solo papá que tenga un muchachito que quiera que estudie que no tenga acceso. Entonces, yo insisto en esto porque es muy importante. La República Dominicana es el país que más atracción de inversión ha tenido en toda el área del Caribe y Centroamérica. Entonces, eso no es un aborto de la naturaleza. Bueno, le damos el turno al doctor Emanuel Castillo. Y doctor Castillo, la imagen y la aprobación del presidente Medina en este año y también la situación del PLD y de la oposición política. ¿Cuál es su parecer? Bueno, evidentemente que los problemas, sobre todo de naturaleza ética, como dice el señor Cadet, han afectado la imagen del gobierno, específicamente del presidente Medina. Sobre todo, un problema que ha tenido repercusiones en el plano internacional, que, insisto, esto es muy importante porque el país está involucrado en una trama que tiene implicaciones en el comercio internacional, especialmente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Toda esta campaña puede que hayan elementos, digamos, exagerados de parte de los que critican al gobierno. Pero aquí se aplica aquel viejo teorema de psicología social, de la profecía que se cumple a sí misma. No importa cómo usted defina la situación, sea falsa o sea real, las consecuencias son reales. Y sea falsa o sea real, los errores del gobierno en materia ética, el efecto en la imagen es real. Y es real, según las evidencias que se tienen, el descenso de la imagen de la gestión del presidente Medina en este año. Eso incluso ha obligado al propio gobierno a llevar a cabo una gran ofensiva encabezada por el presidente Medina, haciendo uso de aquellas componentes de la agenda de gobierno que más le han provocado buena imagen. Por ejemplo, todas estas acciones de la visita sorpresa que se han intensificado, la presencia mismo del presidente en diferentes sectores, inaugurando obras o iniciando la construcción de otras en combinación con el sector privado. Toda esa ofensiva está dirigida precisamente a reactivar aquellos renglones que le han sido más rentables para la buena imagen del gobierno. Y yo creo, según lo que uno percibe, que en este momento el gobierno está en una fase de recuperación. Y creo que a pesar de todo, el nivel de fortaleza, a nivel de preferencia electoral o de la aprobación de la gestión de gobierno, la fortaleza del gobierno sigue elevada. Y aquí viene el problema de la oposición. La oposición no ha aprovechado esta coyuntura nacional e internacional que le podría favorecer, porque sencillamente mantiene el error
de creer que política es hacer activismo, acciones, movimientos, declaraciones públicas a través de la prensa, y no se trabajan los componentes fundamentales de la política desde la doctrina hasta la asignación de los recursos y medios a través de planes, programas y proyectos. No hay una propuesta. La oposición no tiene respuesta política que puedan ser elementos persuasivos a la población. Por eso ha crecido y se ha expandido la famosa Marcha Verde o el Movimiento Verde, porque ha desbordado la incapacidad de la oposición. Pero en el balance vemos que la fortaleza del gobierno pudiera ser una gran ventaja frente a esa debilidad de la oposición al no tener capacidad de respuesta. Bueno, gracias desde Santiago, don Emmanuel Castillo. Vamos a hacer una pausa para brindarle este cafecito a Santo Domingo, y allá también en Santiago póngamele un cafecito a don Emmanuel Castillo. Y entonces vamos a continuar después con María Teresa Cabrera, Sí, viendo esta fase de la situación de la imagen del gobierno del presidente Medina y de la situación política nacional. Vamos a continuar con este balance del primer año, del segundo periodo de la presidencia de Danilo Medina. Y Ana María Teresa, sobre la imagen y la aprobación del presidente Medina y también la situación política del PLD y de la oposición. Bueno, yo creo que efectivamente los escándalos de corrupción y concretamente el caso Odebrecht, que provocó un nivel de indignación tan fuerte, ha afectado la imagen del presidente y del gobierno. Yo pienso que la ciudadanía fue como descifrando, leyendo cada intento por distanciarse, por ejemplo, aislar Punta Catalina del proceso Odebrecht. Cada acción que el gobierno del presidente puso en marcha, la ciudadanía la fue leyendo. Cuando crea la comisión especial, una comisión que realmente sus resultados no son vinculantes, cuando se supone que la justicia tiene que actuar por los canales que corresponde, el Ministerio Público hace una investigación. Esa acción la ciudadanía la descifró rápidamente y casi pulverizó esa comisión y desveló la intención que escondía esta medida. Los pasos, como el Procurador General de la República ha llevado el proceso como si se resistiera a procurar evidencias que aseguren una investigación que dé credibilidad, también fue descifrada por la ciudadanía, y todo este proceso ha puesto en apuro, ha afectado la imagen del presidente sin duda y también del gobierno. Yo creo que por primera vez el gobierno se coloca, ha actuado a la defensiva. Esa es una figura extraña en los gobiernos del PLD, que con una concentración casi absoluta de todos los poderes públicos y una oposición casi nula, ha nadado a sus anchas. En esta ocasión, el PLD, el gobierno y el propio presidente de la República ha actuado a la defensiva. La situación del PLD también ha estado, como fíjense ustedes, que más allá del comité político, los organismos no funcionan como en otros tiempos, como lo que el PLD enseñó en sus orígenes, un comité central que prácticamente no se reúne, y si se reúne de cada año un día, como dice el refrán. Pero también no ha podido, como organización, el PLD no ha respondido, no ha reaccionado a este reclamo
creciente de la ciudadanía. Y eso evidentemente es un reflejo también de la situación interna, la contradicción interna que allí se da, y cómo surgen también nuevas iniciativas al interior del Partido de la Liberación Dominicana, ya no solo las dos corrientes que visiblemente se confrontan, la del expresidente Fernández y la del presidente Danilo Medina. En el caso de la oposición política, yo creo que hace falta más iniciativas políticas. Efectivamente, y creo que también tiene, como todos los partidos políticos tradicionales, emergentes, como quieras llamarle, creo que tiene el desafío de leer lo que la ciudadanía está reclamando. Está reclamando un comportamiento distinto, está reclamando maneras distintas, formas distintas, estilos distintos, una visión diferente del ejercicio de la democracia. Un partido que no puede ejercer democracia a su interior no le puede ofrecer democracia a la sociedad. Y la gente está diciendo, queremos partidos políticos institucionalizados, con reglas claras, que respeten el juego de la democracia interna, pero también que su comportamiento se sustente en principios éticos. Miki Seara, A ver, al respecto. imagen del gobierno. Yo creo que la imagen que está dando el gobierno es una imagen de corporación, de corrupción y de desviación de fondos, básicamente, ¿no? Y hay expresiones de esto. Por ejemplo, el hecho de que se trasladara la oficina que manejaba los sobornos a la República Dominicana porque había mejores condiciones, es una expresión de esa imagen que da la República Dominicana. Creo que los desaciertos, por ejemplo, como la comisión, decir que el Punta Catalina es un 6% más barato que las plantas en los Estados Unidos, fue un error que refleja, de comparar el precio del contrato con el costo total de la obra, que incluye el costo del dueño y que representa el 30% más o menos del costo final. Es decir, lo que te está indicando que la empresa en República Dominicana, Punta Catalina, está sobrevalorada. Con respecto a la oposición, creo que la oposición está obligada este año, bueno, me refiero básicamente al PRM, a hacer una convención y un congreso. Está obligada. Hay un movimiento interno que lo obliga a hacer eso. Hay un proceso de inscripción de nuevos miembros y se acabó ya un proceso de inventario de la dirigencia. Ahora, eso no es suficiente, pero es necesario para poder tener una propuesta. Creo que el Congreso va a dar la oportunidad de que se definan las líneas, digamos, generales de lo que puede ser la propuesta, y el Congreso estaría eso, y la convención permitiría elegir nuevas autoridades dentro del partido, elegirla sobre la base del voto directo. Nada más. Bueno, vamos a una tercera ronda antes de pasar a las perspectivas que englobe la situación de la política social, la pobreza, crecimiento económico, endeudamiento. Vamos a empezar esta ronda por María Teresa Cabrera. Vamos a ser más estrictos en el tiempo de 2 minutos para ver si podemos después dar una visión de las expectativas para el próximo año o para los próximos años. Bueno, yo creo que en términos de políticas sociales, ya dijimos ahorita lo de mantener la inversión en educación, poniendo aparte el tema de la gestión y de la orientación y las prioridades definidas en términos de resultados. Pero salud, es de verdad que el tema de la salud en la República Dominicana es un verdadero drama, que a los primeros 6 meses y medio de este año hayan muerto 94 mujeres embarazadas por falta de servicios de salud oportuno, es revelador de un problema social fuerte, además de lo que se vive cuando usted tiene un paciente
en un hospital de lo tradicional público, porque todos los hospitales que se han hecho después de la Ley de Seguridad Social se han convertido en hospitales privados, muy opaco además, con información, poco acceso a las informaciones, aunque reciben bastante dinero del Estado. El tema de la inseguridad ciudadana crece, la incertidumbre de la gente, los feminicidios que ya indicábamos ahorita, el tema de vivienda, señores, que 848,000 viviendas estén colocadas sobre la ribera de los ríos, que 60% de la población viva en una situación de amenaza que puede convertirse en catástrofe frente a cualquier eventualidad. El tema del agua, del acceso al agua potable, la cantidad de viviendas y por tanto familias que no pueden tener acceso a agua potable dentro de su vivienda, es un elemento que nos indica los desafíos que tenemos en materia de políticas sociales. Crecimiento económico, el problema es cómo se redistribuye ese crecimiento. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, porque la riqueza, así como el poder se concentra, también la riqueza que genera el pueblo dominicano también está muy concentrada. Profesor Lidio Cadet, sobre los temas socioeconómicos. Sí, bueno, ya hemos tocado algunos asuntos en el orden socioeconómico, pero no podemos obviar, porque cuando el tiempo se acabe me voy a sentir mucho irme sin expresar algunas cosas que me parecen interesantes. La visita sorpresa se ha incrementado, creo que lo decía Castillo. La República Digital, ya creo que en septiembre se lanza el gran plan piloto. Y lo que nosotros evaluamos en el Palacio Nacional hace unas 2 semanas es algo que presenta unas condiciones muy auspiciosas para el porvenir de la República Dominicana. El hecho de que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, hayan comenzado a ver mejorar, no en el grado en que quiere el gobierno, porque no tenemos los recursos, pero que se haya comenzado a mejorar las condiciones de vida de los policías y de los militares, es un elemento positivo en lo que tiene que ver con la política social del gobierno. El hecho de que nosotros hayamos seguido produciendo empleo estable. La visita sorpresa, como ustedes saben, produce constantemente empresarios que ya exportan, que son campesinos que antes no tenían ninguna posibilidad y están exportando. Y uno ve los furgones, cómo esa gente se ha convertido en verdaderos protagonistas de su historia. Eso es inclusión social, eso es reducción de la pobreza. Pero además, nosotros sabemos que la cantidad de caminos vecinales, la inmersión del gobierno en el mejoramiento de las vías en la República Dominicana, eso es sumamente importante para el desarrollo de la economía. Y la gente se da cuenta que esto está cambiando, que el país está cambiando. Cuando hablan, por ejemplo, que quieren empañar el asunto con corrupción, le preguntan, ¿y cuál acto de corrupción ha cometido el presidente de la República? ¿Cuál ha respaldado? Ninguno. Porque es muy fácil decir que hay esto y lo otro, pero no nos han presentado un solo en el que el presidente esté manchado, uno solo. Porque como dijo el presidente en la rendición de cuentas, el 27 de febrero, nosotros no tenemos vacas sagradas en el gobierno. Y yo, que tengo poco tiempo en ética, tengo la experiencia de que eso está sucediendo. Pero además el presidente dijo, y eso no lo han querido aprovechar, una parte de lo que están en el proceso protestatario democráticamente correcto, en el sentido de que la democracia tiene que prohibir que la gente se exprese. Dice, yo soy el primer aliado de ustedes, cuenten conmigo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es decir, un hombre, cualquier psiquiatra que estuviera viendo al presidente de la República o psicólogo, se daba cuenta que estaba hablando del corazón, no estaba haciendo teatro. Bueno. Entonces, eso es una cosa que debe ser Vamos ponderada. a Santiago con don Emmanuel Castillo. Políticas sociales, pobreza, crecimiento económico, endeudamiento, esos temas. Breve, don Emmanuel. Bien, yo creo que para responder a eso hay que hacer una mención, al menos, sobre qué base está situado el modelo de desarrollo económico del país. A partir del 96 el país
se inscribió en el modelo de economía neoliberal. Y ya la literatura es muy abundante para saber que un modelo de economía neoliberal provoca problemas de concentración de riqueza, tendencia a la monopolización, fortalece los procesos de la desigualdad social, de la pobreza. Incluso en países desarrollados, la pobreza ha ido creciendo de manera agigantada, como el caso de Estados Unidos, que ya sobrepasa los 50 millones de pobres. De modo que eso es un contexto que hay que tomar en cuenta. Ese modelo neoliberal que abre la economía dominicana se ha aplicado en base a endeudamiento como única alternativa de que el país pueda contar con recursos para poder a su vez financiar otro elemento que se ha dado, otra distorsión que se ha dado en el país, que es la estrategia de gobernabilidad basada en la partidocracia clientelar, que resulta costosísima y sobre todo se ve esto en los procesos electorales. Todo eso desborda la buena acción que pueda desarrollar el gobierno en política social. Ciertamente, comprendiendo esa realidad, el presidente Medina ha querido adicionarle al capitalismo salvaje que encierra el neoliberalismo un rostro humano mediante la revolución educativa, mediante el apoyo a los pequeños productores, MIPYMES, visita sorpresa, todos esos componentes, la política de vivienda que ha sido bastante agresiva y otros componentes que ha desarrollado el gobierno, tratando de precisamente de darle ese rostro humano a este capitalismo salvaje. Sin embargo, ese modelo neoliberal desborda la capacidad del gobierno y crea una serie de desajustes. El primero, que se refleja en la reducción del salario real de la masa de trabajadores. Eso está validado por estudios de agencias multinacionales. En los últimos 20 años se ha reducido la capacidad del salario real en un 27%. Pero también hay otros problemas que han surgido como la delincuencia, la criminalidad y toda la descomposición social como fruto de la gran transformación y del gran cambio, como señalara un famoso historiador dominicano. Gracias. Gracias. Vamos a pasar un momentito a Miguel Seara para que nos dé su visión sobre los aspectos sociales y económicos. Ok. A ver, según las cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, entre 2013 y 2016, porque 2017 no hay cifras, digo, solamente hay un trimestre, se crearon 453,000 empleos. Yo no sé de dónde sacan que sacaron 500,000 en el caso de la visita sorpresa, pero bueno, vamos a suponer que no están descontando todo lo que se perdieron. Ahora, entraron al mercado de trabajo 449,000 personas. Es decir, se crearon 453,000 y entraron al mercado de trabajo 449,000. Eso significa que la cantidad de personas desocupadas, desempleadas, solamente bajó en 4,100 personas. O sea, que el nivel de desempleo lo encontró el gobierno, la cantidad de personas desempleadas en el gobierno, cuando el gobierno se inició, estaba en alrededor de 700 y tantos mil y bajó. ¿El año pasado o hace 4 años? No, los 4 años, todo el periodo, 5 años, exactamente. Entonces, eso yo creo que es un indicador. Solamente se han reducido la cantidad de personas desempleadas en 4,000 personas. Yo me pregunto, ¿cómo puedes hablar de reducir la pobreza en el 10% de la población, más de 1 millón de personas, habiendo solamente habiendo reducido el desempleo en 4,000 personas? La tasa de desempleo prácticamente no se ha reducido. Bueno, que el gobierno dice que creció el empleo en 800,000, que ha creado 800,000 empleos, no lo que tú dices. No, la cifra oficial de la encuesta de fuerza de trabajo, lo puede buscar cualquiera, puede entrar al Banco Central, se ha creado 453,000, pero entraron al mercado de trabajo 449,000. Es decir, el empleo que se creó apenas dio para darle empleo a los que estaban y no reducir la tasa de desempleo. El costo
de la canasta familiar del 40% más pobre es 19,000 pesos. Y dijimos anteriormente que el 75% de las personas que trabajan, que pagan seguridad social, ganan menos de 20,000 pesos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? El salario mínimo del 2016, 2017 es reciente y todavía no ha salido la información, pero el 53% de las personas que trabajan ganan menos que el salario mínimo legal. Y de ese 53%, el 62% es informal. O sea, lo que estamos diciendo es que la economía no está generando empleo, está generando muy bajos salarios y está generando mucha informalidad. Quiero hacer una última observación con el tema de la deuda. Yo sé que estamos contra el tiempo. Vamos en dirección de colisión, porque la deuda sigue creciendo. El ritmo diario de endeudamiento del gobierno actual se ha acelerado en estos momentos. Estamos endeudándonos a un ritmo de casi 210, 220 millones de dólares mensuales, que es más alto que lo que se había hecho en los periodos anteriores. El gran problema es que estamos pagando cada vez más interés. El 23% de los ingresos tributarios van a pagarse interés. Y eso es un dinero prácticamente botado, sobre todo porque una gran parte de esa deuda ha tenido un uso dudoso, como fue financiar Odebrecht, como fue financiar los Tucanos, como ha sido el financiamiento de la Sumlan y otras Bueno, series. vamos a hacer una breve pausa y entonces venimos para la ronda final, que va a ser más rápida todavía. Brevemente, viendo el futuro, ¿cuáles debieran ser las prioridades del gobierno en este segundo año? Pero brevísimo. Lidio. República Digital, seguir fortaleciendo la visita sorpresa, dándole toda la fuerza que se le ha estado dando a la educación, que todo lo que tiene que ver con el turismo siga siendo fortalecido, porque vamos, esto es como dice una pincelada. La Unión Europea nos sacó a nosotros de la ayuda que nos daba y esa es la mejor demostración de que vamos avanzando. Esa gente no inventa, esa Unión Europea no inventa y nos sacó a nosotros de ese círculo. Yo creo que el desafío, la prioridad que debería asumir el gobierno es responder a la prioridad que la ciudadanía está identificando, que es el tema de la corrupción y la impunidad. Garantizar, en vez de utilizar su poder para tratar de maniobrar y desviar la atención hacia una investigación seria que sancione efectivamente la corrupción, todos los involucrados en el caso de Odebrecht, que responda a ese reclamo que la ciudadanía está haciendo. Miguel Seara. 3 cosas. Mejorar la calidad del gasto, y eso implicaría el tema de enfrentar el tema de la deuda, etcétera. Segundo, enfrentar la corrupción y la impunidad. Y tercero, hay que hacer un esfuerzo muy grande en la sociedad para fortalecer el poder ciudadano como la única y verdadera garantía de la democracia dominicana. Emmanuel Castillo, brevemente. Cierre. Bien, yo creo que el gobierno puede mejorar la eficiencia de su agenda, que está muy clara, y puede acompañar esa eficiencia con un poco más de ética. Si logra equilibrar esos aspectos, tendría un buen resultado. La oposición, por su lado, debe finalmente convencerse de que no tiene respuesta y que ese es su gran desafío. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este balance del primer año del segundo periodo. Tenemos más claro ahora cuáles han sido los aciertos, cuáles fueron desaciertos y sobre todo también hacia dónde debieran ir los caminos para el próximo año, el segundo año del segundo periodo. Así que muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos.